mayormente famosos aquí en Guatemala, para nuestra desgracia, que son los delitos de agresión sexual. Mayormente estos se ventilan o se dan desde las cuestiones con los menores de edad y con esto, pues ustedes ya sabrán o se han de imaginar por ahí que cuando hablamos de menores de edad existe una agravación. Palabritas que por ahí de repente van a empezar ustedes o deberán, escuchen bien, empezar ustedes a familiarizarse, ¿verdad, chicos? En cuestión. Entonces, vean cómo es de bonito este tema de que van a empezar a ver ustedes efectivamente respecto de los delitos de tipo que tienen, ¿verdad, chicos? Entonces, créanme que es una situación eh, es un tema pues bastante delicado. Todo y cada uno de ellos conlleva algún tipo de agravación también. Entonces, es o medular que pues ya nos empecemos a familiarizar con este tipo de tipos penales, ¿verdad, chicos? Pero antes de continuar, mis estimados amigos, fíjense que por ahí siempre tenemos algún compañerito, compañerita que de repente anda pues bastante inquieto respecto a los tipos penales en los que se puede incurrir contra los delitos, perdón, contra los delitos contra el honor, delitos contra el honor. Entonces hablamos y se los voy a decir muy de forma sencilla. Vean, chicos, ustedes cuando sean abogados, en nombre de Dios, desde la religión que cada uno de ustedes profese, deberán saber que ustedes como abogados tienen que saber que estos delitos no los van a llevar rapidito, van a decir, mire Lick, o mira Lick, fíjate que a mí me están diciendo esto, me están diciendo lo otro, me están diciendo una falta de imputación de esto y lo otro, yo nada que ver. Ustedes no le van a decir a su patrocinado, mira vos, fíjate que eso lo vamos a llevar de una vez al Ministerio Público y que no sé qué, que no sé qué, un montón de cuestiones que ustedes saben que no va a ser así. Pero con todo esto, para eso es que nos tienen acá con el licenciado Guillermo Hernández también, por supuesto, para prepararlos bien, que sean profesionales de éxito. Y en este sentido, pues les comento que este tipo de procesos que se tienden por ventilar son cuestiones que principalmente tienen que hacer acotación a alguna querella para llevarlos posteriormente al duodécimo allá en la zona uno, a donde corresponde a través, realizando una querella. Miren, imagínense, ya les estoy hablando un poquito de derecho penal 3, no hemos ni siquiera empezado con derecho penal 2. Es solamente para que vayan, como les decimos nosotros, para picar un poquito el hormiguero, pues, y empiecen ustedes a tener esa situación de análisis y que vayan ustedes un poco más allá de lo que definitivamente, pues, queda como inquietud o duda respecto de los temas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues, son cuestiones que los delitos contra el honor eh, especifica, ¿verdad? Por ahí alguien dijo, mira, pero fíjate que si es de voz en voz, yo lo que le entiendo es que es como quien dice, como que fuera un teléfono descompuesto también, compañeros, porque recuérdense que este puede ser de voz en voz, dijo alguien, ¿verdad? Se lo dije yo a aquel y aquel se lo dijo al otro y fulanito, menganito, sultanito a Panchito y así sucesivamente. Pero si realmente llega a tener esa cuestión específica o particular y que realmente le va a ocasionar un daño al entorno laboral o profesional de la persona, pues sí, efectivamente empezamos ya con esto que le denominamos nosotros una querella, ¿verdad, compañeros? Porque sí está afectando la cuestión profesional, personal, de cualquier índole a la persona, ¿verdad? Entonces, hasta ahí es donde sí efectivamente, pues ya podríamos hablar de que estamos hablando de una situación de una falsa imputación, una difamación calumniosa, como es algo muy particular que se puede dar en este país, ¿verdad? Entonces, vean qué bonito es esto, lo de las ciencias penales, estimados amigos, y sus ramas y sus subdivisiones. Entonces, sí, definitivamente es algo pues bastante interesante, tal como lo que van a empezar a ver en la sesión de hoy. Entonces, previo a que tengamos por ahí a su docente titular, pues estimados amigos, o alguna intervención del licenciado Guillermo Hernández, por si de repente lo tenemos por ahí, porque ahorita no lo puedo ver, pues no sé, ¿tendrán ustedes alguna duda, alguna acotación respecto al temita anterior o en cuestión alguna preguntita que tengan por ahí, salvo los exámenes, mucha, porque esa pregunta ni se las digo porque ellas que me la van a hacer. Miren, pues, respecto al tema de las evaluaciones, de la primera evaluación, lo que sucede con esto es que todavía no estoy seguro si van a tener clases la próxima semana, pero tengan ustedes por entendido que si tengo información de primera mano de junta directiva entre hoy y mañana, yo les voy a estar compartiendo porque de repente pueda que tengan o no tengan la clase la próxima semana y sea hasta el día jueves que tengan la sesión en virtud de la celebración del jueves, perdón, del día 15,
¿verdad? Entonces son cuestiones por ahí que van corriendo los asuetos o los feriados, ¿verdad, chicos? Entonces, por ahí va el primer anuncio. Lo siguiente es lo de la evaluación, que va, como decimos nosotros, conexado, va en la mano. En este sentido, pues hasta donde el doctor les esté diciendo, como ya han tenido, ya se han familiarizado o han tenido por costumbre escuchar a bien de su docente titular, manifiesta siempre, estimados amigos, se les comenta que de momento hasta lo que veamos, ya sea hoy o la próxima semana, es donde entra su evaluación de primer parcial, ¿verdad, chicos? Porque no les pregunto eso porque yo sé que les pregunto, miren, mucha pregunta que alguna cuestión, eso va a ser lo primero que van a hacer, ¿verdad? Entonces, de una vez les dejo esa situacioncilla para que se vayan preparando ustedes, cada uno a bien como tenga la posibilidad. Y pues nada, ¿verdad? Estimados amigos, no sé, es algo que tuvieran alguna dudita por ahí respecto a los temas que han visto hasta el momento, pues no sé, tienen este espacio, lo hacemos para ustedes en lo que tenemos a la intervención de su docente titular, el doctor José Francisco Matavela, pues puede hacer su preguntita acá, ya saben, puede levantar su manita o la puede hacer a viva voz, que con mucho gusto estamos acá para solventarle sus dudas, sus inquietudes. Recuérdense, no hay pregunta tonta, como dijo por ahí un abuelito, tonto, pues muchas veces el que no pregunta. Así que si tienen dudas, pregunten ahorita, aprovechen que no tenemos al doctor y este espacio que lo tenemos para ustedes, por supuesto. No sé si hay alguna intervención, alguna pregunta, la pueden hacer. Y si no, pues por mi parte sería la información que tenemos para acá, a nosotros esta sección. Y ya saben, no sé ni por qué, pero esperamos que siga esa bonita costumbre con el licenciado Guillermo Hernández, que de las secciones que hemos tenido, la mejor que ha salido con nosotros siempre es la última hora, ustedes. Increíble. No sé ni por qué. Tal vez, como decimos nosotros por ahí, de repente se amichan un poquito, pero terminan siendo, miren, gallos ustedes, cabrones. Entonces, esperamos lo mismo con ustedes. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer una acotación, alguna pregunta, pero si quieren andar por ahí calladitos de momento, pues no hay problema tampoco. Vamos a esperar a que tengamos la intervención del doctor José Francisco de Matavela. Y ya saben, si de repente es por cuestión climatológica, porque no sé si en la ciudad capital, yo no sé por qué no encuentro ese lado, la ciudad capital sigue con esa situación de las lluvias que están muy así precipitadas, pues de este lado de la costa está, miren, limpio, impecable. A ver, Silvia, muy buenas noches, coméntanos, ¿qué estás tomando? Buenas noches, licenciado. Sí, pues en un grupo con compañeros estábamos comentando sobre lo que la clase de la semana pasada, que yo pues tuve a bien pues la cercanía hacia un caso de una periodista que pues al parecer pues en todo caso un político había publicado algo de ella en Twitter. Entonces, pues eso generó otros comentarios y otras cuestiones. La gente pues comentó, hubo mensajes, de pronto comentarios negativos hacia ella. Entonces ella lo que hizo fue que denunció violencia psicológica. Y creo que ahí venía más al caso, pues, difamación. Sí, ajá. ¿Y cómo estaban más o menos los comentarios, así de forma clarita, así rapidita? No recuerdo exactamente, pero pues unos comentarios dieron a otro, como es un hilo, ¿verdad? Entonces otros pues expresándose de forma negativa hacia ella, otros comentarios oeces, y una cosa fue llevando a otra, y hablando, pues es una periodista bastante conocida y de pronto pues ha tenido cierta también, pues ha generado ciertas controversias. Pero ella lo denunció a él de violencia psicológica. Y entonces comentaba con los compañeros que de pronto es porque la violencia, la ley de violencia contra la mujer a nivel de penas, pues genera, al considerarse culpable los acusados, pues genera un mayor número de años, ¿verdad?, en la pena. Y a veces, por eso es que buscan ese tipo de tipificaciones o tipificar una acción con ese tipo de delitos porque les conviene supuestamente por la pena que genera, pero porque eso no se pudo demostrar, o sea, al final ese delito no se pudo demostrar. Se hubiese podido demostrar mejor el otro, ¿verdad?
Claro, comprendo. Ahorita te voy a solventar eso. Ahora vamos con Estuardo, que tenía también la manita levantada, por favor. No sé si era porque iba a pedir otra, porque se levantó por gusto, no sé. Bueno. Mire, pues, Patojos, cuando se habla de las tipificaciones, esto es pues bastante especial o bastante específico. Recuerden, sujeto activo, sujeto pasivo, ya están viendo ustedes los elementos del delito, los elementos objetivos o materiales, etcétera, etcétera. En su momento también van a estar viendo ustedes, según vayan subiendo los peldaños de esta linda carrera, pues van a empezar a ver ustedes las leyes especiales o específicas. Entonces, en este sentido, te voy a comentar, Silvia, así de manera bastante breve, porque no sé si en cualquier momento tengamos la intervención del doctor. Sí, efectivamente lo que sucede aquí es que ella denunció mal, ¿verdad? Porque de alguna manera no existe la violencia psicológica de ninguna manera. Bueno, por eso la contextualidad de la situación al hilo que desde la plataforma de este señor Elon Musk pueda confirmarse. Bueno, empezando por ahí. Y es que por cualquier medio o difusión del mismo y que dé con la situación particularmente y el menoscabo o el desprestigio de la persona, toda vez puede hacer también esta notificación. Yo te lo hablo ya desde la perspectiva de la institución del Ministerio Público, cómo es que se ventila, cómo es que se empieza a verificar todo esto, este tipo de delitos, ¿verdad? Entonces, toda vez se tenga un medio comprobable en este sentido, una prueba específica sí se podría denunciar, pero nunca por violencia psicológica. Si bien es cierto, la ley nos remite a una ley específica, aquí lo que está sucediendo es otra cuestión y para eso tenemos el análisis muy específico que nosotros también en Derecho Penal 3 les estamos formando, les estamos, como quien dice, cambiando el chip de lo que van viendo en Derecho Penal 2 y se los vamos puliendo, pues, pero eso toda vez sigan con nosotros en la jornada en la que yo me encuentro y me voy a encontrar también dándoles el apoyo. Pero vamos a responder esa pregunta posteriormente, Silvia, con mucho gusto, porque tenemos aquí al doctor José Francisco de Matavela, ¿viste? Pero con mucho gusto, si gustas, te hablo en Instagram y ahí le entramos, ¿viste? Entonces, el artículo 166 puede revisar la compañera. Exactamente. Ahí están las excepciones por razón de cometido, pero ya está el doctor de Mata ahí. Doctor, le agradezco mucho. Doctor. Ya está en línea. Doctor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas noches, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase del día de hoy en atención a la agenda que se les hizo llegar. Tenemos entonces para tratar los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales de las personas. Acá, básicamente, al explicar este tipo de delitos sexuales, quisiera de manera muy especial que pusieran atención a cómo estaban regulados estos delitos en el Código Penal nuestro antes de la reforma del 2009. Sí, del 2009 para acá se hizo una reforma que precisamente planteó lo que ustedes tienen ahorita. Sin embargo, vale la pena aún todavía, como lo hemos venido haciendo desde la reforma, hacer un análisis comparativo para que ustedes puedan comprender de mejor manera y entender de qué se trata o a qué se refiere cada uno de estos tipos penales de delitos contra la libertad, la seguridad sexuales y el pudor, como se denominaba al título antes de la reforma. Van a ver ustedes pues que de verdad que la reforma pretendía pues un avance desde el punto de vista técnico. Sin embargo, consideramos, y así lo hemos expresado, que si bien es cierto hubo algún tipo de avance en la estructuración de algunos tipos como la violación, también se perdió mucho en cuanto a lo claro, lo ordenado en que estaban las descripciones delictivas contra la seguridad sexuales de las personas y específicamente contra el pudor de ellas.
hubo una serie de figuras delictivas que desaparecieron con la reforma. Por ejemplo, si ustedes ven ahora, pues ya no están el delito de estupro, por ejemplo, el delito de estupro, el delito de rapto, ya dejaron de ser. Otros delitos como la rufianería, como el proxenetismo, que ya son delitos eran delitos que atentaban contra el pudor de las personas. Lo peor de todo es que, y digo lo peor de todo en el mejor sentido de la palabra, no es que desaparecieron. De alguna manera hay una protección ahí respecto de delitos contra la seguridad sexual de la mujer, como era antes, en el estupro, en el rapto, en los abusos deshonestos violentos. Pues hay alguna protección en nuestra ley actualmente con respecto a la rufianería, al proxenetismo, a la corrupción de menores. Es decir, no están todavía. Lo que pasa es que las tipificaciones, las descripciones típicas son pues mucho más amplias o están mucho más descoordinadas. Entonces vamos a tratar de explicar para que ustedes vayan comprendiendo, y a quienes les interesa el tema o quieran pues estudiar específicamente esto, o dedicarse a ello, qué sé yo, puedan hacer un análisis pues más profundo, no solo analizando la ley anterior o antes de la reforma. No es la ley, es el mismo código nuestro, solo que estas reformas de los delitos sexuales fueron pues a través del decreto 9 del 2009, es decir, para que pudieran analizarlo y pudieran obviamente analizarlo también en la doctrina, en los libros nuestros, antes de esa reforma. Principiada. Entonces yo me voy a permitir ir haciendo un análisis comparativo para que ustedes vayan comprendiendo de qué se trata. Principiando con el bien jurídico tutelado. Si ustedes se dan cuenta, antes de la reforma, el código tenía como título, como gran título, delitos contra la libertad, las seguridades sexuales de la mujer. Fíjense qué interesante, aunque no lo dijera exactamente, se refería solo a la libertad y seguridad sexuales de la mujer, ¿verdad? Y ahora dice delitos contra la libertad e indemnidad sexuales de las personas. Obviamente que acá es un paso adelante en el sentido de que, por ejemplo, en la violación el sujeto pasivo anteriormente y en el estupro era solo las mujeres. Ahora en la violación el sujeto pasivo puede ser hombres y mujeres, pero el nominativo del bien jurídico tutelado en el título decía delitos contra la libertad, la seguridad sexual y el pudor de las personas. Es decir, el pudor sí era para todas las personas, pero realmente la libertad y la seguridad sexual eran para protección de la mujer y el pudor de las personas. Ahora dice delitos contra la libertad e indemnidad. Ese término de indemnidad es un término raro, pues. Si ustedes hacen un análisis de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, ¿qué significa indemnidad? Probablemente que no hace mal, pero eso está. Es decir, yo entiendo, probablemente los legisladores quisieron buscar un término que se asimilara a seguridad sexual, pero si hubiera sido asesores, le digo, no lo cambien. Dejen delitos contra la libertad, seguridad sexual de las personas.
y tampoco debieron haber quitado delitos contra el pudor. Para mí hubiera sido mucho más técnico que hubiera quedado delitos contra la libertad, la seguridad sexual y el pudor de las personas. O delitos contra la libertad, la seguridad y el pudor sexual de las personas. O sea, de todos. Pero pues eso es ya para ir haciendo un análisis comparativo. Me parece entonces que estaba mucho mejor el bien jurídico planteado antes de la reforma, porque el término indemnidad no es exactamente seguridad. Eso es otra cosa, pero pues quisieron decir eso. Ahora bien, antes de la reforma, dentro de los delitos contra la libertad sexual, básicamente era la violación y los abusos deshonestos violentos. Esos eran básicamente los que atentaban contra la libertad sexual. Y libertad sexual de las mujeres. Fíjense bien. Ahora, el logro es que obviamente la protección es a la libertad sexual de hombres y mujeres, de las personas. Y entonces, cuando se trata de violación, se hablaba y de estupro. El estupro era el típico delito contra la seguridad sexual de la mujer, pero de la mujer menor de edad, de las mujeres que todavía no alcanzaban los 18 años. Si eran menores de 18 años de edad, pues y había un acceso carnal, una relación sexual con ellas mediante engaño, mediante promesa falsa de matrimonio o por abuso de confianza. Obviamente era con la voluntad de la mujer menor de edad. El estupro había voluntad de la mujer. Lo único que esa voluntad estaba viciada por abuso de confianza. Estaba viciada por promesa falsa de matrimonio. Y entonces eso era lo que atentaba contra la seguridad sexual de ella cuando ella no tenía, digamos, la edad que garantizara el desarrollo psíquico-biológico para entender y saber plenamente de qué se trataba este tipo de relación y las implicaciones que podía tener para ella. Entonces, pues el código decía, el estupro, pues es el típico delito que protege la seguridad sexual de la mujer menor de edad, que fue engañada pues para obtener su consentimiento sexual. Luego se hablaba del rapto. En el rapto era, bueno, ya no está, como repito, el delito, aquí ya no aparece el delito de estupro. Luego tampoco aparece el rapto. El rapto, ¿qué era? El rapto era el detener o llevarse a una mujer con fines sexuales, pues, pero no con el fin de pedir rescate como en el plagio o secuestro, ni mucho menos. Sino el plagio, pues el rapto era como con la R de romántico, ¿no? Es decir, se daba, como ustedes sabrán, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, muchas veces en nuestra provincia, en nuestros pueblos, pues el novio que no es aceptado en la casa de la novia por una u otra razón, pues de repente deciden irse juntos, pues se van y dice, se la robó. Y luego, pues prácticamente después de eso aceptan que se casen. Pues la verdad es que el rapto era ese, es decir, el detener o retener a una mujer con fines sexuales, pero regularmente era una mujer que de alguna manera tenía una relación sentimental con el sujeto, pues. Y eso era un típico rapto, porque de no haber relación sentimental, entonces estamos ante un secuestro. Ante un secuestro, y si luego hay relaciones sexuales,
hay secuestro en concurso de delitos con violación, pero eso es otra cosa. Pero pues el rapto era ese y tampoco está. Los abusos deshonestos violentos desaparecieron también, ahora se habla de agresión sexual. Y entonces tratemos de explicar esto. Tanto en la violación como en el estupro, el sujeto pasivo solamente podía ser una mujer, una dama, una persona del sexo femenino. ¿Por qué? Porque la estructura legal del tipo penal exigía que la relación sexual debía ser vía vaginal. Y si esa relación sexual requería la vía vaginal, no se podía entonces violar a un hombre, no se podía violar a un niño. Sin embargo, pues en aquellos años, y yo lo comentaba con los muchachos en la facultad, les decía, miren, acaba de salir una noticia de que se capturó a un fulano de tal por haber violado a un niño. No había violaciones a niños, porque la violación tenía que ser vía vaginal. Entonces, si era un niño, si era varón, eso pues era otro tipo de delito de abusos deshonestos violentos, así se denominaba. No se podía llamar violación. Tenía que ser una niña, pues, para poder ser violada, ¿no? Contrario censo. En la legislación actual, en el 173, vean ustedes, ya desaparece la exigencia de vía vaginal, pero se fue mucho más amplio. Tan amplio que dio lugar a muchas interpretaciones o a jocosas interpretaciones. Oigan lo que dice. En la violación, quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, esa es la relación sexual, vía vaginal, vía anal o bucal con otra persona. Ya no está hablando solo de vía vaginal, habla ya de vía anal y vía bucal. Pero oiga lo que dice, o le introduzca cualquier parte del cuerpo, ya no solo el inicio penis, no solo la penetración de pene-vagina, sino esa era la teoría del inicio penis, sino aquí está hablando que le introduzca cualquier parte del cuerpo, los dedos, la mano, pero no queda solo ahí, sigue, es mucho más amplio, dice, u objetos, o sea, la introducción de cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas, es decir, vaginal, anal o bucal, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con prisión de 8 a 12 años. Así está la violación en este momento. Vean cómo es de amplia. Y en esta amplitud, pues cuando hacen la reforma y los cambios, los muchachos en la clase me decían, mire, ¿y qué pasa con los que van al dentista, pues? Y no quiere el niño o la muchacha que le saquen la muela y por la fuerza se la abren y le meten la tenaza para sacar la muela. Eso es una violación. ¿Qué pasa cuando el novio por la fuerza le mete la comida en la boca a la novia? La está violando. Porque mira, es tan amplio que... Y obviamente que eso se decía de manera jocosa. Claro que ahí no hay violación. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de actos en la primera etapa del intercriminis, el elemento sustantivo de los delitos estos es el animus lúbrico, libidinoso, erótico, sexual del sujeto activo, pues, lo cual no pasa con los dentistas ni con, no creo que también con la novia en el restaurante, pero lo que pasa es que esto es tan amplio que dio lugar hasta ese tipo de bromas, pues de interpretaciones, son de broma. Pero vean ustedes, es muy amplio, eso sí. Es decir,
lo que hay que subrayar y destacar acá, que el sujeto activo en este momento de violación en Guatemala es cualquier persona. Ya no solo las mujeres, pueden violarse a los hombres. Se acepta ya la violación al revés, es decir, la violación de un hombre a una mujer. Pues lo normal, como lo lógico, era el hombre que viola a la mujer, porque la obliga, porque ¿qué otros elementos están en la violación? La violación se da a través de un tipo de relación en que pueda introducirse vaginal, anal o bucalmente cualquier parte del cuerpo o objetos, pero utilizando violencia física o psicológica. ¿Qué quiere decir esto? La violencia física es lo que nosotros llamamos la vis absoluta, la violencia material, el agarrarla o forzarla, eso es vis absoluta. Ahora, la vis compulsiva es la violencia psicológica, es decir, se le amenaza con un cuchillo, con un revólver, y la mujer o el hombre ahora accede a la relación sexual. Eso es una violación. Entonces hay dos tipos de violencia. Sin embargo, también se comete violación no solo cuando hay dos tipos de violencia, que sería contra la voluntad, y aquí no está claramente establecido, abajo lo podemos pues corroborar, pero también se da la violación cuando no hay la voluntad del sujeto pasivo. Contra la voluntad es porque hay violencia, si no quiere, pues. Entonces hay violencia o material o psicológica, violencia absoluta o psicológica, pero puede ser que no haya violencia, sino que la mujer o el hombre en este caso, porque hoy son cualquiera de los dos, se haya privado de razón o de sentido. ¿Qué pasa si la mujer está borracha, está drogada, está hipnotizada o está anestesiada? Puede ser un hombre o una mujer, queda claro. Lo que pasa es que yo siempre digo mujer porque todavía recuerdo cómo era la tipificación anterior, ¿no? Los sujetos pasivos son mujeres. Ahora, sujeto pasivo puede ser hombres o mujeres. Pero les decía, no solo es la violación, no solo se da cuando hay cualquier tipo de violencia, cuando es contra la voluntad. También hay violación cuando es sin la voluntad. Sin la voluntad, porque se aprovechan de que no está en capacidad de resistir el sujeto pasivo, porque está borracho, porque está drogado, porque está hipnotizado o porque está anestesiado. Eso también es violación. No hay consentimiento. Es decir, lo que protege aquí el Estado a través del derecho penal es la libertad sexual, ahora no solo de la mujer, sino de las personas, para tener relaciones sexuales con quien ella quieran y como quieran. Esa es la libertad sexual. Y eso es bien importante. Ahora, ¿por qué es importante esto? Vean ustedes, las preguntas que regularmente nos hacían los muchachos en las aulas y las discusiones en los tribunales era, por ejemplo, ¿se puede violar a una persona, ahora diríamos, hombre o mujer, que se dedique al comercio sexual? Es decir, ¿se puede violar a una prostituta o a un prostituto, que son personas que trabajan dando servicio sexual por un precio? Entonces la pregunta es si ellos pueden ser sujetos pasivos de violación cuando su trabajo es ese. Y alguien comentaba en aquella oportunidad que en una audiencia
un sujeto pues alegaba que estaba sindicado de violación, pero dijo, es que ella a eso se dedica y cobra 100 y yo le pagué 300. No quería conmigo, pero lo obligué, pero le pagué 300. 3 veces más que... Perdón, ahí hay violación. Por supuesto que hay violación. Es decir, lo que se está protegiendo por parte del Estado es la libertad sexual del sujeto pasivo, de tener relaciones sexuales con quien él quiera o ella quiera y como quiera. Pero no se le puede obligar bajo ninguna circunstancia. Cualquier manera de obligarla material o psicológicamente o aprovechándose de que está privada de razón de sentido es violación. Y dejen eso. Había una discusión mucho más fuerte y todavía existe hoy en algunos. Se puede violar a la propia esposa. Una esposa puede quejarse de que su esposo, con quien tienen 25 o 30 años de casados, la violó. ¿Cuáles eran las razones para decir que no? Una, dicen, el artículo 78 del Código Civil, que se refiere al matrimonio, dice que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar, educar a sus hijos, olvidarse entre sí, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una base. Pero dejen eso. El artículo 200 del Código Penal, ahí lo pueden ver si es que todavía lo tienen en los códigos que ustedes están usando, y si no, busquen. Había una excusa absolutoria absurda, ridícula, pero ahí estaba, es increíble. El artículo 200 decía que en los delitos de violación, en los delitos de estupro, abusos deshonestos, violentos y rapto, oigan, el matrimonio de la ofendida con el ofensor eximían de responsabilidad penal. Es decir, si en una violación se casaba el violador con la violada, se eximía de responsabilidad penal. Entonces decían, si son esposos, están exentos de responsabilidad penal, pues. Y esa discusión se tenía en los tribunales. Y los tribunales en aquella época no seguían un proceso por violación del hombre a la mujer por la excusa absolutoria del 200. En la doctrina, y nosotros, los profesores, en este caso servidor, vean mis libros, siempre dijimos que no, que violación había. Pero fue la Corte de Constitucionalidad la que lo expulsó. Lo declaró inconstitucional, era un absurdo. Lo declaró inconstitucional y ya lo expulsó del ordenamiento jurídico guatemalteco. Eso está derogado, pues, el artículo 200, ahora en este momento, desde el 2005, creo fue. Pero dejen eso, todavía hay más, es increíble. Es decir, cómo en el año 73 se legisló de esa manera. Todavía había un artículo ahí de un delito, ustedes lo habrán oído mencionar, que se llama adulterio. El delito de adulterio. Sí, pero el adulterio solo lo podía cometer una mujer, no un hombre. El delito de adulterio decía, la mujer que yace con varón que no es su marido es adúltera y se le castiga con tal pena. Bueno, ¿y los hombres qué? Ah, pero para que no dijeran nada, también pusieron uno para el hombre. Decía, el adulterio estaba arriba y abajo, pues, abajo hicieron otro tipo penal que se llamaba concubinato. Y el concubinato era dedicado al hombre. Y decía, el hombre que tenga concubina dentro de la casa conyugal, imagínense ustedes. Si lo tenía afuera no había problema.
Sí, lo que no podía tener dos en la misma casa. Era como absurdo, ¿no? Compañeros, estos artículos, estas normas fueron expulsadas, abrogadas, derogadas por la Corte Constitucional y las expulsó del ordenamiento. Estas son abrogadas. Ahí las pueden leer, probablemente todavía están en los códigos, pero están abrogados. ¿Por qué se abrogaron el adulterio, el concubinato, esta exención de responsabilidad del 200? Precisamente porque lo que constitucionalmente el Estado de Guatemala, creo, de muy buena manera protege hoy día, es la libertad sexual de las personas, de todas las personas. De tal manera que puede darse violación con la propia esposa, con cualquier persona que se dedique o no al comercio, también, si no quiere, no quiere. Es decir, esa es la libertad sexual que se tiene constitucionalmente protegida. Y si se violenta eso, se comete el delito de violación. Exactamente lo que pasa es otra pregunta, que ya me la han hecho miles de veces. Mire, ¿y qué pasa con los homosexuales? El homosexualismo es la relación sexual entre dos personas del mismo sexo, ya sean hombres, varones, o ya sean mujeres. La respuesta es simple. Si ellos tienen relaciones sexuales consensuadas, con plena voluntad y conciencia, eso no es delito. El homosexualismo no es delito en nuestro país, ni en ninguna legislación pues contemporánea que yo conozca, por lo menos en Latinoamérica en este momento. ¿Por qué? Otra vez por lo mismo. Lo que se protege es la libertad sexual. Entonces, la libertad sexual es la posibilidad que la gente tenga relaciones sexuales con su plena voluntad y conciencia. Y el Estado protege cuando eso no es así. De tal manera, pues, que antes de la reforma, la protección a la libertad sexual por violación era solo a la mujer, porque era vía vaginal. Ahora no. Ustedes ven el 173, ese fue un avance, desde luego. Ahí está claramente establecido que el varón también puede ser sujeto pasivo de violación. Y decía, Guatemala ya acepta entonces a partir de la reforma la violación al revés. La violación al revés es que un hombre, que un varón sea violado por una mujer. Lo que pasa es que materialmente esto es un poco más difícil, dice la doctrina, pues, por razones puramente biológicas. Es difícil, pero pues lo que pasa es que también sí se puede dar porque no se exige en el 173 con exclusividad del inicio penis, o sea, la teoría de la penetración pene-vagina, pues, sino que puede ser por cualquier medio, vean lo que dice. Es decir, quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal vía vaginal, vía anal o bucal con otra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos. O sea, entonces es posible, de acuerdo a la estructura actual del Código Penal, que se pueda dar la violación al revés, la violación al revés. O sea, mujer-hombre. Conclusión, los sujetos activos y pasivos pueden ser cualquier persona, hombre o mujer. El elemento subjetivo del delito es que debe haber plena capacidad y conciencia del acto que va a realizar en contra de la voluntad del sujeto pasivo. Y el acto es un acto sexual, lúbrico, libidinoso, erótico.
Y esto hay que dejarlo muy claro, porque si no, se harían las interpretaciones que hicieron los muchachos que les comentaba. Cuando por la fuerza le abren la boca a alguien para meterle un chupete o una paleta y no le gusta, ¿no? Entonces decir, bueno, eso es violación. Cuidado, podría ser otro tipo de delito. Y de repente se los pregunto en el examen. Pero no violación. En la violación, obviamente, son tipos delictivos sexuales, de orden sexual, lúbrico, libidinoso. Es decir, actos eróticos, pues. Entonces, en la violación se dan ese tipo de circunstancias en contra de la voluntad del sujeto pasivo. En contra de la voluntad es utilizando violencia absoluta, o sea, material, o violencia psicológica. Violencia psicológica. Ese es por un lado, pero por otro lado puede darse la violación porque el sujeto pasivo, sea hombre o mujer ahora, se encuentra privado de razón o de sentido. Ya les dije por qué circunstancias. Ahora bien, ¿cómo el Código Penal actual de Guatemala trata de proteger la seguridad sexual ya no solo de las mujeres, sino de las personas? Si ustedes leen el segundo párrafo del 173, dice claramente, siempre se comete este delito, o sea, siempre va a haber violación cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad. Fíjense bien, si se trata de una persona, ya sea hombre o mujer, no importa, pero que sea menor de 14 años, quiere decir de 13 años para abajo, siempre va a haber violación, siempre, aunque haya querido, aunque él o ella haya consentido. Dice, cuando sea una persona menor de 14 años o cuando sea una persona incapacitada o con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. Quiere decir que si se trata de personas de 13 años para abajo o personas que no están en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas, aun y cuando no exista violencia, aun y cuando no exista engaño, aun y cuando ellas quieran o hayan querido, aún así hay violación. Fíjense qué importante. Y entonces eso es lo que podemos decir que ahora garantiza la seguridad sexual de las personas. Antes de la reforma se garantizaba la seguridad sexual de las mujeres menores de edad, pero menores de edad eran menores de 18 años. Ahora, ¿qué pasa si una mujer tiene 15 o 16 años? Si una mujer tiene, o un varón, pero puede ser un varón o una dama de 15 o 16 años, si dan su pleno consentimiento para la relación sexual, no hay ningún delito. Solamente que fuera contra su voluntad. Pero es que es menor de edad, no importa. Es menor de edad, pero no es menor de 13 años. Ahora, si son menores de 13 años, siempre va a haber violación. Lo que el legislador consideró acá es que las personas menores de 13 años para abajo, todavía no han alcanzado la madurez psicobiológica, psicofísica, para entender de las implicaciones de los actos que realizan. Antes de la reforma, insisto, la protección a la seguridad sexual de la mujer era de 18 años para abajo. Ahora la protección está de 13 años para abajo. De 14 años para arriba, tiene que mediar
el consentimiento, ya sea de hombres o mujeres, y si no, estaríamos frente al delito de violación. Muy bien. Esto es en cuanto a lo que es la violación. Ahora, ¿qué pasa con la agresión sexual? Que es el 173 bis. Antes se llamaba abusos deshonestos violentos cuando no había penetración. Si no había penetración o la penetración era vía anal o vía bucal, entonces se hablaba de abusos deshonestos violentos. Eso desapareció. Ahora le llaman agresión sexual, dice el 173. ¿Qué es la agresión sexual? Las agresiones sexuales, oigan lo que voy a decir, tienen los mismos elementos característicos de la violación. Es lo mismo. La agresión sexual es la misma violación, solo que ahí no hay inmicio penis. Ahí no hay introducción de cualquier parte del cuerpo en cualquiera de las cavidades que hable el código. Vaginal, anal o bucal, ahí no hay. Eso es lo que no hay. Se da todo lo demás menos eso. Dice, quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya el delito de violación. ¿Qué quiere decir? Siempre que no haya penetración, pues, de ningún objeto, de ninguna parte del cuerpo, en ninguna de los orificios que hemos dicho. Si no hay penetración, estamos ante una agresión sexual. Ahora miren cómo remata el 173 la agresión sexual. Siempre dice, se comete este delito, o sea, agresión sexual, cuando la víctima, que puede ser hombre o mujer, sea una persona menor de 14 años de edad, es lo que he dicho, de 13 años para abajo, o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. O sea, la violación es igual que la agresión sexual, solo se diferencia en la penetración. Es esto. Ahora sí, yo les pudiera hacer la pregunta que les hacía en la clase anterior. Recuérdense cuando vimos los delitos contra el honor, especialmente el delito de injuria. ¿Qué delito comete el varón, un hombre que abusivamente y abruptamente toca los pechos de una mujer, de una dama? ¿Qué delito cometería? Ustedes tienen que hacer el análisis, como siempre se los he pedido, de el elemento subjetivo del sujeto activo a partir del iter criminis, cuando inicia el camino del delito. ¿Qué quería? Si este sujeto toca, estamos hablando de un hombre, podría ser de una mujer también, ¿por qué no? Abruptamente los pechos de una mujer o de otra mujer, lo que habría que analizar es por qué lo hizo, cuál es su objetivo. Su fin era erótico, excitarla. Su fin era sexual, era provocarla sexualmente o provocarse él sexualmente. Si ese era su fin, estamos ante una agresión sexual. Agresión sexual. Pero si su fin era ponerla en vergüenza, fastidiarla, hacerla sentir mal, porque era en un bus o era
un lugar donde había mucha gente viendo, ¿qué delito es? Ahí es donde la doctrina y los autores dicen, esto es un delito contra el honor, si no había un fin erótico, sexual, lúbrico. Entonces es un delito contra el honor. Porque lo que se está atentando es contra el honor de ella, contra su honor subjetivo. Es un típico delito de injuria. Porque lo que se está haciendo es para ponerla en vergüenza, para hacerla sentir mal, para advertir menosprecio, etcétera. Vean entonces qué interesante es esto. Dependiendo realmente qué es lo que el sujeto activo pretende. Ahora, ojo, esa otra pregunta. ¿Qué pasa si el sujeto activo no consiguió ningún tipo de penetración? Ninguno. Pero su objetivo era ese. El objetivo era lúbrico, libidinoso, sexual, y quería cualquier tipo de penetración de los que dice la relación, pero no lo consiguió. Si no lo consiguió, no fue porque él no quiso, fue porque la dama, en caso que fuera una mujer, o el hombre, si es un hombre que estaba tocando, no se dejó. Porque el sujeto pasivo se defendió. Ojo, ahí no hay agresión sexual. Por favor. No hay agresión sexual. ¿Qué hay? Tentativa de violación. Fíjense qué interesante. Porque realizó todos los actos. Y el fin era penetrar. Pero no lo consiguió por causas independientes de su voluntad. Porque el sujeto pasivo no se dejó. Porque intervino la gente, porque llegó la policía, por cualquier cosa, pero no lo logró. Ahí no hay agresión sexual. Lo que hay entonces es un delito de tentativa de violación o violación en grado de tentativa. ¿Queda claro eso? Fíjense qué interesante. Ahora ya manejan ustedes entonces todas estas categorías. Ahora bien, el código en cuanto a los delitos contra la libertad sexual, cuando habla de violación y agresión sexual, plantea 7 agravantes, ya sea en la violación o ya sea en la agresión sexual. El código dice en su artículo 174, agravación de la pena. La pena a imponer por los delitos enunciados, o sea, la violación y la agresión sexual, se aumentará en 2/3 partes. Fíjense bien cómo se agrava. Primero, cuando la conducta se cometa por la acción conjunta de 2 o más personas. Si la acción es por 2 o más personas, está agravado. 2, dice, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser un adulto mayor, el sujeto pasivo, padecer de enfermedad, estar en situación de discapacidad física o mental, o por encontrarse privada de libertad. Esas circunstancias hace que se agrave la violación o la agresión sexual. 3, dice, cuando el autor actuare con uso de armas o de sustancias, ahí está lo que les decía, alcohólicas, narcóticas, estupefacientes o de otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de la persona ofendida o alteren su capacidad volitiva. Es decir, el sujeto que emborracha, que droga para conseguir su propósito, al pasivo. Es decir, utilizando ese tipo de argucias, de artimañas. Eso lo que hace es que agrava entonces
su conducta para convertirse pues en un tipo de violación o agresión sexual agravada. 4, cuando se cometa en contra de una mujer en estado de embarazo. Si es una mujer embarazada, el sujeto pasivo, es agravada, o bien cuando se produzca dicho estado como consecuencia de este delito. 5, cuando el autor fuere pariente de la víctima. Si el autor es pariente de la víctima, responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus parientes. Aquí ya queda claro lo que les dije. Con esta interpretación auténtica, el legislador dejó claro que se puede violar a la propia esposa, que pueden haber agresiones sexuales a la propia esposa. Y no solo a la esposa, puede ser a la ex esposa, ex conviviente, o persona pues que viva legalmente de hecho con él. Y no solo se da la violación, sino que se agrava. Y luego el 6 dice, cuando a consecuencia de la conducta el autor produjere contagio de cualquier enfermedad de transmisión sexual a la víctima. Fíjense bien, cuando hablamos de las lesiones, les dije que hay un tipo de lesión que es un delito de peligro, cuando el sujeto sabe que padece de una enfermedad contagiosa, sexualmente hablando, y aún así expone a la persona, a la víctima, aunque no le pase nada. Es decir, el solo hecho es un tipo de lesión. Ahora, si a consecuencia de la relación viene la enfermedad mental, vean bien, entonces vamos a hablar, aparte de la violación, aparte de la lesión, de una violación agravada. Esta violación agravada subsume la lesión. Ya no tendríamos que hablar de lesiones, porque ahí quedan subsumidas en una violación agravada, según el artículo 173 sexto. Y 7 dice, cuando el autor fuere un funcionario o empleado público o un profesional en ejercicio de sus funciones. Esas son pues 7 agravantes de la violación o de la agresión sexual. Esto es lo que podemos decir en cuanto a los delitos contra la libertad sexual, que también incluyen, como les decía, hoy día, aunque bastante pues subyacentemente, la seguridad sexual. El próximo día, que no va a ser el día martes, porque martes es 15, creo que la última clase la tenemos el 17, o sea, dentro de 8 días, estaremos tratando los delitos contra la indemnidad sexuales de las personas. Ahí es donde hablamos de la corrupción de menores, de la explotación sexual, de lo que es la rufianería, de lo que es el proxenetismo, y hasta ahí estaríamos para nuestro primer examen parcial. Bien, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido clara la exposición, y ustedes pues no solo hayan comprendido, sino que en todo caso también que se los estimule para que vayan a leer. Es bastante extenso, hay mucho que leer y que decir, pero pues esa es la intención de la cátedra, que ustedes puedan ir a profundizar. Muchísimas gracias por su atención, espero que estén muy bien. Gracias siempre por las manifestaciones que me envíen. Aquí las estoy viendo y siempre las agradezco. Muchas gracias, muy finos, muy finas. Y nos vemos entonces el martes. No hay clases, sino que hasta el jueves 17. Que estén bien, pasen feliz noche. Feliz noche.